Vamos a volver a 2 Timoteo y vamos a terminar la epístola con el favor de Dios. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1, aunque nuestro texto va a ser el 14 al 19. Sin embargo, vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 2. La razón es que esta unidad de pensamiento es bastante importante, ¿ok? Leamos desde el capítulo 2, versículo 1 de 2 Timoteo. Sermones que ya se ha predicado, pero que es necesario recordar. Dice el versículo 1: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también dice el texto: el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El versículo 7 dice: considera, Timoteo, lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo esto. Ese fue nuestro primer sermón, si ustedes lo recordarán. Debemos transmitir el evangelio, encargar a otras generaciones el evangelio. Esa es nuestra misión, nuestro propósito. Y el otro sermón que habíamos visto es el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también obtengan salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y al final esta poesía, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y este es nuestro texto. Recuérdales, dice el texto, esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de las ovejas o de los oyentes. Procura con diligencia, dice el versículo 15, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Queremos acercarnos delante de ti, oh Padre, para ser probados, Señor, y luego aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan rectamente la palabra de verdad, que se presentan delante de ti para ser probados y luego aprobados conforme a tu gracia, Señor. Permítenos ser esos obreros que amen tu palabra, que vivan tu palabra, que se aparten de la iniquidad y de la maldad. Permítenos ser aquellos obreros diligentes que recuerdan, Señor, el evangelio, que procuran presentarse delante de ti como obreros aprobados, que evitan, Señor, ser esos obreros reprobados, como vemos estos ejemplos, Himeneo y Fileto. Permítenos, Señor, trazar tu palabra, usar la palabra, tu palabra, Señor, de forma que nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Sola Escritura puedan venir a ti nuevamente en arrepentimiento y fe, para santificación o para salvación. En Cristo Jesús. Amén. El título de mi sermón, como algunos ya han podido ver en la presentación, es el deber de un obrero aprobado.
¿Cuál es el deber de un obrero aprobado? Vamos a ver 3 puntos, hermanos. ¿Cuál es el deber? 3 deberes. Dice Pablo a Timoteo, versículo 14, recuerda ser un obrero aprobado. Primer punto, recuerda ser un obrero aprobado, versículo 14. Segundo punto, procura ser un obrero aprobado, versículo 15. Procura ser un obrero aprobado. Y versículo 16 al 19, evita ser un obrero reprobado. Vamos a repetir el bosquejo. Recuerda ser un obrero aprobado, versículo 14. Versículo 15, procura ser un obrero aprobado. Y versículo 16 al 19, evita ser un obrero reprobado. Vamos a entonces ir al primer punto, hermanos. Recuerda ser un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándolo delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El apóstol Pablo inicia con esta palabra, con este verbo, recuérdales. Es un verbo, hermanos, bastante interesante. Lo que Pablo le dice a Timoteo es, haz memoria, recuerda primero tú mismo esto. Y también recuérdales a los hermanos en Éfeso esto. Es importante. ¿Y qué es esto? Ya vamos a ver más adelante. Pero es importante entender, hermanos, recordar, hacer memoria de lo que Pablo nos ha ido diciendo adelante. Especialmente en el versículo 1 hasta el versículo 8 y del 8 al 13. Recuerda esto, haz memoria, pon en tu mente lo que te estoy diciendo hasta este momento. A eso hace referencia esta palabra, esto. Recuérdales este verbo, hermanos, en modo imperativo. Por eso es que he escogido este primer punto, porque es el primer deber, el primer mandato. Es un modo imperativo en tiempo presente. La idea es constantemente haz memoria de lo que te voy a ir diciendo. Recuerda en tu mente esto, es importante para ti. Es más, haciendo esto, te salvarás, le dice Pablo a Timoteo. Y no solamente una salvación espiritual, una salvación en cuanto a la herejía misma. ¿Recuerdan lo que habíamos predicado hace 15 días posiblemente? Recuerden esto. ¿Qué es esto? Que transmitan el evangelio, que encarguen a otros hombres que sean fieles, que también encarguen a otros y que sean idóneos para enseñar estas verdades. ¿Cuál verdades? El evangelio. ¿Cómo qué? Como un buen soldado, como un buen atleta, como un buen labrador. Debemos transmitir el evangelio a las siguientes generaciones. Y ese mandato, hermanos, es importante. Pablo le dice a Timoteo, recuerda esto, debes transmitir lo que tú sabes, el verdadero evangelio a las siguientes generaciones. Esto es importante. A eso se refiere Pablo cuando dice, recuerda esto. Como buen soldado, como labrador, como el atleta que lucha legítimamente por ser coronado, así debes transmitir el evangelio, debes encargar a las siguientes generaciones este verdadero evangelio, porque vendrán tiempos en los cuales el evangelio va a ser diluido. Y este mismo deber, hermanos, de recordar el evangelio constantemente, es para nosotros como la Iglesia Bíblica Sola Escritura. Pablo hizo 3 analogías, como un buen soldado, como un buen atleta, como un buen labrador. Esta es la 4ª analogía, como un buen obrero. ¿Quién era el obrero en ese tiempo? El obrero en aquel tiempo era aquel que hacía los caminos, las carreteras. Lo que actualmente quizá podemos ver es el que hacía el albañil, posiblemente el constructor, el ingeniero civil, posiblemente aquel que trabaja en servicio de caminos. Ese era un obrero. Aquel que abría calles en los montes o en lugares que no habían avenidas ni calles. Recuerda esto. Debe ser un buen obrero, un obrero aprobado, pero además de eso debe ser, como te dije adelante, le dice un buen soldado, un buen atleta y un buen labrador. Ahora, ¿cómo? Miren la forma. Vayamos al versículo 14. Versículo 14 nuevamente. Recuérdales esto. Ya dijimos que es aquello. Recuérdales esto. ¿Qué?
¿Cómo les voy a recordar? Exhortándoles. Esa es la forma de recordar. Exhortándoles. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Pablo dice a Timoteo, recuérdales cómo, exhortándoles, animándoles, poniendo a Dios como testigo. Por eso es importante el adverbio delante. A ver, veamos ahí en el texto. Recuerda esto, la forma, exhortándolos delante del Señor, poniendo a Dios como testigo, exhórtales, le dice Pablo a Timoteo, a la iglesia, exhórtales delante del Señor, poniendo a Dios como testigo. Pablo le dice a Timoteo, pon a Dios como testigo y exhorta a la iglesia en Éfeso a que no contiendan en palabras huecas, vacías, sin sentido, y serás un buen obrero, un obrero aprobado. Esta palabra, este adverbio delante, es bastante importante, hermanos, porque la idea es pon a Dios como testigo, y poniendo a Dios como testigo, ahora sí exhorta a la iglesia a que intenten ser obreros aprobados. Mira esta frase, cómo es que el apóstol Pablo usa. Si estás en tu Biblia, vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21. 1 Timoteo 5, versículo 21. En las epístolas pastorales se ve bastante esta palabra. Exhórtales, anímales, recuérdales, poniendo a Dios como testigo. Miren lo que dice 1 Timoteo 5, 21. Si ya estamos allá. Te encarezco, ¿qué dice? Delante de Dios. ¿Ven ese adverbio? Delante de Dios. Nuevamente hace énfasis. Te encarezco, te suplico delante de Dios, poniendo a Dios como testigo, y el texto dice y a Jesucristo también. Ahora más atrás, 1 Timoteo 6:13, o más adelante, como quieran verlo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13. Mira lo que dice el apóstol a Timoteo en su primera epístola. Ya hemos estudiado esta parte. Te mando delante de, ¿ven ese adverbio? Delante de Dios, poniendo a Dios como testigo. Ahora te mando, dice, te exhorto. Y de la misma manera ahora exhorta a los hermanos en Éfeso a que no contiendan en palabras vanas, huecas, que no tienen sentido. Poniendo a Dios como testigo. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vamos a ir allá. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco, dice, delante de Dios. Esa preposición delante de Dios, poniendo a Dios como testigo. Te exhorto, poniendo a Dios como testigo, a que no se ocupen, a que no contiendan, a que no peleen, a que no discutan en palabras huecas. Es la idea del texto, contender. Palabras huecas, discutir sobre palabras sin sentido. Exhórtales, dice Pablo a Timoteo, a que no contiendan, a que no peleen en palabras huecas sin sentido. Palabras vanas, palabras de doble sentido, palabras que no explican, que no avanzan el evangelio, palabras que no tienen que ver con el evangelio. ¿Han escuchado esos chistes de doble sentido? Chistes picantes de doble sentido. Como creyentes no podemos estar en esas palabras huecas, vacías, sin sentido. No podemos contender, no podemos pelear en palabras que no tengan sentido. Ahora quizá alguien me dice, pero pastor, ¿y acaso, acaso Judas, en el libro de Judas, no dice contender ardientemente por la fe? Sí, pero dice contender ardientemente por la fe, no por palabras huecas, no por palabras sin sentido. Pelear por palabras sin sentido no tiene sentido. Nosotros debemos pelear, contender ardientemente, pero por la fe, por el evangelio, no por otra cosa. Al final
la disputa de esas palabras huecas, buscan solamente la victoria de aquel que está peleando. Esas palabras sin sentido solamente están buscando a uno para que pueda ser quizá el ganador. ¿Han escuchado esas disputas en Facebook y en todas las plataformas, en YouTube y demás? De cosas que no son el evangelio, de cosas que no tienen sentido. Y aún a veces cuando hay parejas que están noviando en nuestra iglesia, siempre les recomiendo, si van a salir, salgan, pero no hablen solamente de cuántos hijos van a tener, no hablen solamente de cuál va a ser su plan para casarse. Hablen del evangelio. Hablen del evangelio en medio de esa cita, de esa relación que van a tener o que están teniendo. Miren lo que trae las palabras huecas, contender en palabras huecas, en palabras vacías. Esa palabra contender es la palabra griega logos, justamente significa palabra, discurso. Miren lo que trae, vayamos nuevamente al versículo de 2 Timoteo capítulo 2. Al final, miren lo que dice. Esas palabras huecas, vacías, sutiles, sin ningún sentido, ¿qué es lo que produce? Miren ahí, sino que es ¿para qué? Perdición, hermanos. Esas palabras huecas lo único que producen es perdición. La palabra griega para perdición es la palabra que ustedes conocen, catástrofe. ¿Han escuchado esa palabra, catástrofe? Esa es la palabra griega para perdición. Lo único que producen estas palabras huecas, sin sentido, vacías, es catástrofe en la vida de los que oyen, de los que escuchan. Perdición, catástrofe. ¿Y qué es una catástrofe? ¿Qué es una catástrofe? Yo recuerdo en Cochabamba hace varios años hubo una catástrofe, un terremoto. Justamente hay una provincia que se llama Iquile y un terremoto bastante fuerte. Y creo que acá en Santa Cruz también hubo algo así. Esa es una catástrofe. De lo que está construido todo va para abajo. Eso es catástrofe. Lo que ya está bien parado, lo que está construido como este salón, en una catástrofe, en un terremoto, va a ir hacia abajo. ¿Verdad? Es distinto o es analógico a lo que es edificación, construcción. Lo único que trae estas palabras huecas, vacías, es una catástrofe, no una edificación. Pablo le dice a Timoteo, recuérdales, exhortándoles que no anden en esas palabras huecas, vacías, sin sentido, porque lo único que van a traer es perdición, es catástrofe. Y hace referencia a esto, hermanos, especialmente a cosas que no tienen sentido o que no son el evangelio mismo. Por ejemplo, esos chistes picantes de doble sentido, como les decía. Ahora pregúntate, hermano, hermana, delante de Dios, poniendo a Dios como testigo, ¿cómo estás usando tus palabras que salen de tu boca? Poniendo a Dios como testigo, ahí donde tú estás, hermano, quiero que te preguntes, ¿cómo estás usando tus palabras que salen de tu boca? ¿Cómo estás usando tu lengua? ¿Se puede decir que realmente eres un obrero aprobado? ¿Que recuerdas constantemente que debes ser un obrero probado y aprobado por Dios? ¿O es que más bien estás en discusiones en el Facebook, por todas las redes sociales, y ni siquiera del evangelio mismo, sino de otras cosas que no tienen sentido? Cuidado, hermano, con la motivación en tu corazón. Un obrero aprobado tiene una motivación primero de ser aprobado por Dios, probado por Dios y aprobado por Dios, no de ser famoso, no de ser alguien que quizá use su boca para palabras vanas, para una catástrofe o para destruir, sino para edificar la iglesia del Dios viviente.
que es columna y baluarte, como hemos aprendido en 1 Timoteo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, recuerda, exhortándoles a que no contiendan en palabras sin sentido, porque aquello lo único que trae es perdición, catástrofe. ¿Cómo estamos usando, hermanos, nuestros labios, nuestra lengua, nuestra boca? Recuerda esto, le dice Pablo a Timoteo. Ahora veamos el segundo punto, versículo 15. Dice, procura ser un obrero aprobado. Versículo 15. Segundo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? Aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero además dice, este buen obrero, este obrero aprobado, usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo usas la palabra de verdad? Ahora este verbo procura es un verbo también en modo imperativo. Mando, orden, por eso el título del sermón, el deber de un obrero aprobado. Procura, haz hasta lo imposible por agradar primero a Dios, presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y Pablo le dice a Timoteo, querido Timoteo, esto es un mandato, esto es una orden. Es tan interesante, hermanos, que este imperativo está en un tiempo auristo. La idea es, estás dejando de presentarte a Dios como obrero aprobado. Ahora, con el tiempo en el que está usando, le está diciendo Pablo a Timoteo, inmediatamente preséntate nuevamente a Dios. Inicia haciendo esto. El anterior imperativo era, continúa haciendo, porque tú sigues haciendo memoria, exhortándoles a los hermanos. Ahora has dejado tú de agradar a Dios y estás queriendo agradar más a la iglesia. Así que ahora debes intentar y hacer lo imposible, si es necesario, para poder agradar primero a Dios. Esfuérzate para ello. Procura, sé solícito, sé diligente. Por eso está en un modo imperativo y en un tiempo auristo. ¿Procurar qué? ¿Qué dice el texto? Presentarte a Dios aprobado. Debes presentarte delante de Dios aprobado. Primero probado y luego aprobado. Mira Romanos capítulo 16, versículo 10. Romanos 16, 10. Ahí en ese pasaje hay una lista larga de nombres. Saludad a Apeles, Romanos 16, 10. Dice Romanos 16, 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Mire ese adjetivo, aprobado en Cristo. Este hombre es aprobado en Cristo. Pablo le dice a Timoteo, intenta presentarte a Dios aprobado. Primero probado y luego aprobado. Es Dios quien debe probarte y aprobarte. 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. Dice el texto de 1 Corintios 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones o disensiones. 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones o divisiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Ahora, un obrero aprobado, hermano, no solamente es el pastor, también eres tú o cualquier hermano en la iglesia. Cada día debes presentarte a Dios como un obrero aprobado, primero probado y luego aprobado.
Es Dios quien te aprueba y es Dios quien te prueba. Timoteo debe ser un obrero aprobado, no un parlanchín que simplemente tiene buena garganta. Y así no va a tener de qué avergonzarse. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, porque sabe que todos los días de su vida se presenta delante de Dios, poniendo a Dios como testigo, y se prueba y aprueba al Señor su vida. No hay vergüenza en él, pero en los apóstatas de ese tiempo sí había vergüenza. Así que este sermón no solamente es para Timoteo, no solamente es para el pastor. El obrero no solamente es el pastor, también eres tú y también soy yo. Debes presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que traza bien la palabra de Dios, que usa bien la palabra de verdad. Y cada domingo, hermanos, que nos paramos aquí adelante, intentamos hacer esto. Presentarnos delante de Dios, poniendo a Dios como testigos o como testigo, para ser obreros aprobados. Al momento de predicar el sermón, hermano, lo primero que quiero es agradar a Dios antes que agradar a ustedes. Porque el primero que está sentado aquí no eres tú, es Dios mismo quien me está viendo, en quien estoy siendo probado para ser aprobado. Es Dios quien está aquí. Delante de Dios es que estoy predicando y debo agradar primero a Dios, y por eso paso horas y horas en el texto diagramando, estudiando. Porque es Dios quien primero me va a probar y luego me va a probar y me va a decir, buen siervo. Antes que ustedes, hermanos. Ahora es verdad, cuando hago el sermón siempre pienso en cada uno de ustedes. Pero el primer oyente, la primera audiencia original es Dios. Delante de Dios es que voy a rendir cuentas. Delante de Dios es que me tiene que aprobar o reprobar como obrero. Y es por eso que paso horas y horas y noches muchas veces estudiando la palabra de Dios. Y no solo yo, todos los que predican la palabra de Dios, como obreros aprobados. Primero probados y luego aprobados. Porque la audiencia primera es Dios mismo. Ahí está Dios en primera fila, escuchándome lo que estoy predicando. Y delante de Dios, poniendo a Dios como testigo, Él sabe cuánto me he esforzado por predicar el sermón. Él sabe cuánto tiempo he hecho lo que he hecho para predicar este sermón. Yo pienso en ustedes, claro que sí. Pero el primero en el que pienso es en Dios. Que Él pueda aprobarme y aprobarme. Por eso dice el texto que usa bien la palabra de verdad. Y ese verbo usa bien es un verbo infinitivo que está pegado al verbo principal. Y este verbo usar bien, la idea es cortar recto. Que usa bien la palabra de Dios. La idea es que corta bien la palabra de Dios. La idea es que traza rectamente la palabra de Dios. La idea es que hace una hermenéutica y una exégesis, una interpretación del texto recto, correcto, se esfuerza, hace lo imposible si es necesario para poder hacer una exégesis correcta. Ortotomeo es la palabra griega. Un camino recto, un camino derecho, sin desviaciones. Intentamos, hermanos, desde este púlpito hacer esto. Por eso pasamos días, semanas, noches intentando cortar bien el camino de una forma recta. Esta palabra usar bien solo aparece 3 veces en toda la Biblia. Uno está en este texto, 2 Timoteo 2:15, y las otras 2 están en la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego. Proverbios 3:6 por el que quiera anotar, y Proverbios 11:5. Solo en esas 3 ocasiones aparece esta palabra usar bien. Trazar un camino recto, derecho.
¿Y cuál debe ser ese fin de ese camino? Cristo Jesús. Él dice, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. El que a mí viene, no le echo fuera. El hombre que usa correctamente la palabra de verdad, no debe cambiar esa palabra de verdad. La palabra de Dios no debe cambiar, no debe pervertir la palabra de verdad, no debe mutilar la palabra de verdad, ni debe distorsionar la palabra de verdad. Debe hacer uso correcto de la palabra de verdad de la Biblia. Debe usar una hermenéutica correcta, una interpretación correcta, una exégesis correcta. Debe pasar en el texto tiempo, días, horas, semanas si es necesario. Queridos hermanos que están estudiando para predicar la palabra de Dios, esta es nuestra labor. Y delante de Dios, poniendo a Dios como testigo, les digo, intento hacer eso todas las semanas. Y esta semana me he pasado casi 2 días diagramando el texto. Esa es nuestra labor. Y muchas veces no hay tiempo. Ahora, en esta interpretación, hermanos, de cortar, de usar bien la palabra de verdad, hay varias interpretaciones. Algunos dicen es dar por secciones de la palabra de Dios. Y bueno, hay un debate especialmente en el dispensacionalismo de aquello. No necesitamos conocer aquello, pero esa es la idea. La palabra de verdad, la Biblia, las Escrituras. Por eso nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica Sola Escritura, porque intentamos usar bien la palabra de verdad, sola Escritura, como los grandes reformadores. Entonces hemos visto el punto 1, recuerda ser un obrero aprobado, procura, segundo punto, ser un obrero aprobado, y vayamos al tercer punto ya para finalizar. Evita ser un obrero reprobado, versículo 16 al 19. Dice el texto del versículo 16, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 16, mas evita, si quieres ser un obrero aprobado, y este es el tercer mandamiento, un verbo en modo imperativo, evita profanas y vanas palabrerías. Nuevamente, ¿quieres ser un obrero aprobado y no reprobado? Timoteo, debes evitar las profanas y vanas palabrerías que no sirven para nada. ¿A qué conducen esas palabras vanas, sin sentido, vacías, huecas? Miren la razón. Porque va a conducir más y más ¿a qué? A la impiedad. Evita esto, hijo Timoteo, porque lo único que va a conducir es a la impiedad. A esa palabra evitar es ponte de pie delante de Dios y desecha esas palabras huecas, entendiendo que al final Dios va a ser el juez supremo que va a juzgar si eres un buen obrero, un obrero aprobado o un obrero reprobado. Evita esto. Miren lo que dice Tito 3:9. Vayamos a Tito capítulo 3 versículo 9. Tito 3:9. Tito capítulo 3 versículo 9. Pablo le dice a Timoteo en Tito 3:9, evita las cuestiones necias, evita las discusiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley que no aprovechan para nada, porque son vanas y sin provecho, especialmente de aquellos hombres que hacen quizá de la letra de la ley historias y libros enteros que no tienen sentido y que no muestran el evangelio. Evita todo eso, porque todo eso lo único que va a conducir es a la impiedad, al pecado. Miren el versículo 17, volvamos al capítulo 2, versículos 16 y 17 de 2 Timoteo. Volvamos al capítulo 2, hermanos. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 16 y 17. Pablo le dice nuevamente a Timoteo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más
a la impiedad. Miren el versículo 17. Y su palabra, esta palabra vana, falsa, vacía, hueca, esta palabra sutil, lo único que va a hacer, dice, es carcomer. Carcomerá, ¿como qué? Como gangrena. Como el cáncer. Sin avisarte, por dentro te va a ir consumiendo. Te va a ir comiendo hasta que te va a llevar a la muerte. Esta gangrena es como el cáncer. Te va a ir comiendo por dentro sin que te des cuenta. Así es la falsa doctrina. Así es el evangelio de la prosperidad. Así es todo evangelio que no descansa en Cristo. Si es que se puede llamar evangelio. Y miren, da un ejemplo. De los cuales son Himeneo y Fileto. Tú no puedes ser como Himeneo y Fileto. Tú eres un obrero probado y aprobado. Himeneo y Fileto son obreros reprobados, obreros de Satanás. ¿Recuerdan Himeneo? En el capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 20. ¿Qué hizo Pablo con Himeneo? Lo entregó a Satanás. Y este descarado volvió nuevamente en 2 Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20, Pablo lo entrega a Satanás, a este Himeneo. Pero ¿cómo es la doctrina errada? Nuevamente vuelve Himeneo y creo que la iglesia en Éfeso lo acepta. Y no solo eso, trae un discípulo, Fileto. Hermanos, con los herejes, los apóstatas, no podemos ser permisivos. No podemos ser permisivos, porque van a traer discípulos, van a traer hombres que al igual que ellos están perdidos, se han desviado. Versículo 18. ¿Se desviaron de qué? De la verdad del evangelio. Se han desviado completamente de la verdad del evangelio y de la palabra de Dios. No han trazado rectamente la palabra de verdad. No han trazado rectamente las escrituras. No han hecho una buena exégesis, una buena hermenéutica. No han hecho el estudio que deberían hacer y se han desviado. Esa palabra desviar es la palabra griega apostatar. Han apostatado de la verdad, han apostatado del evangelio. Diciendo que, versículo 18. Diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y trastornaron la fe de algunos. Lo único que ha traído esa apostasía es trastornar la fe de algunos. ¿Y cuál fue la herejía que ellos cayeron? Decir que no existe resurrección, que la resurrección ya se efectuó. Vayamos a Hechos, hermanos. Hechos, capítulo 17, versículo 32. Aquí Pablo está discutiendo en el Areópago. No vamos a leer todo el contexto porque no nos da el tiempo. Simplemente vamos a ver esta herejía. Decir que la resurrección ya se efectuó, que ya no hay más resurrección. ¿Cómo reaccionaron los hombres en ese tiempo en el Areópago? Miren, versículo 32, 17, 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían, hermanos? Se burlaban de Pablo y decían, ya te oiremos decir acerca de otras cosas. Ahora vayamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Estos herejes dijeron que no existe ya resurrección, ya la resurrección se efectuó. Ellos pensaban que la resurrección solo era espiritual y no física. Y Pablo le dice a Timoteo, estos son herejes, obreros reprobados y no obreros aprobados.
Porque si no va a haber resurrección, entonces no existe evangelio. Primera Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante. Primera Corintios 15 es un capítulo que habla de la resurrección. Primera Corintios 15. Y justamente Pablo está yendo contra el gnosticismo o el neognosticismo. Aquellos que pensaban, los gnósticos pensaban que el cuerpo o la materia era mala. Sin embargo, la materia no es mala, hermanos. Cristo resucitó en cuerpo. Nosotros un día resucitaremos en cuerpo, claro que sí, cuerpos glorificados, ya no el mismo cuerpo que ahora tenemos. Un día cuando vivamos en cielo nuevo y tierra nueva, todo va a ser material. Vale decir, va a ser terrenal, vale decir, vamos a estar en cuerpo, en una ciudad celestial. No es algo espiritual simplemente. Mira lo que dice el texto de 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice, hermanos? Vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no ha resucitado, entonces ¿qué estamos haciendo aquí, hermanos? Es vana nuestra predicación, pero además dice, es vana vuestra fe. No sirve de nada si Cristo no ha resucitado. Vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y estamos perdiendo el tiempo en este momento si es que Cristo no resucitó, porque no hay esperanza sin la resurrección, no hay esperanza sin Cristo. Vana es nuestra predicación y nuestra fe. Estamos sin esperanza. Y versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Pero si no es así, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, versículo 17 de 1 Corintios 15. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo estos apóstatas y estos herejes estaban yendo justamente en contra del evangelio al decir que Cristo ya resucitó? Miren el texto, versículo 18. Entonces dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 18. También los que durmieron en Cristo perecieron. Aquellos padres de la iglesia, aquellos mártires, en vano murieron. Si no hay resurrección, no hay esperanza. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y no hay resurrección de Cristo, escuchen lo que dice: somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de pena. Si no hay resurrección, no sirve de nada. Miren el versículo 32, saltemos al 32 del mismo capítulo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces pues dice Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No existe esperanza si Cristo no resucitó. ¿Qué hacemos aquí, hermanos? Estamos perdiendo el tiempo si es que Cristo no resucitó. Vana es nuestra fe. Comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Pablo dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El centro del evangelio, hermanos, es la resurrección de Cristo. Es que Cristo resucitó de los muertos, tanto espiritual como físicamente, lo mismo que nosotros. Por eso Pablo dice a Timoteo, evita ser un obrero
reprobado. Evita las malas conversaciones. Mira el versículo 19 ya para finalizar. Pero el fundamento de Dios, dice el versículo 19, está firme. Ahora esa palabra fundamento, hermanos, puede tener tres interpretaciones. Puede hacer referencia a la elección, puede hacer referencia a Cristo, o puede hacer referencia a la iglesia. Personalmente creo que hace referencia a la iglesia, porque Cristo en ninguna parte es llamado fundamento, sí piedra angular. Y los escogidos no somos llamados fundamento en ninguna parte de las Escrituras. Pero creo que el fundamento es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Por eso dice Pablo a Timoteo, estos apóstatas, estos herejes, están desviándose de mal en peor, pero la iglesia de Dios, el fundamento de Dios, está firme, porque el Hades no va a prevalecer contra la iglesia. Teniendo este sello, teniendo esta garantía, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Esta frase, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, es una cita directa de Números 16. ¿Recuerdan a Coré? Si podemos ir allá, vamos a leer un versículo nada más. Números capítulo 16, versículo 5. Moisés es el líder en ese tiempo, y Coré y sus discípulos querían sublevarse al liderazgo de Moisés. Y el Señor le dice, o Moisés le dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Dice el versículo 5 de Números capítulo 16, y habló a Coré. Moisés le habló a Coré y a todos sus séquitos, a sus discípulos, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, y él lo acercará así. Y si ustedes leen el pasaje completo, ellos se acercan a llevar incienso con 250 personas para poder agradar a Dios supuestamente. Pero al final del pasaje nos muestra que Dios respalda el liderazgo de Moisés. Y ese día fueron tragados por la tierra como 14,000 personas. Porque el Señor conoce quiénes son suyos. Y hermanos, en ese tiempo va a haber muchos hombres apóstatas como Himeneo, Alejandro, Fileto. Pero Él conoce, el Señor conoce quiénes son suyos. Y Él mismo va a respaldar a sus hijos. ¿Y saben cuál es nuestra fuerza? Que Cristo resucitó. Él va a respaldar. Dios conoce quiénes son los suyos. Esta palabra conocer es la palabra griega ginosco. Un conocimiento no solamente que Dios tiene hacia nosotros de forma intelectual. Él está en nosotros, con nosotros, y Él hace la obra por nosotros y a través de nosotros. Sabe quiénes somos nosotros, con nombre y apellido. Y cuando murió en la cruz, murió así, con nombre y apellido. Y al final dice, apártese aquel que es del Señor de toda iniquidad. Trabaje en su santidad. Y Él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, versículo 26 del pasaje de Números, para que no perezcan vosotros con todo su pecado. El que es creyente, hermano, verdadero, el Señor lo conoce. Pero también aquel creyente verdadero se va a apartar de toda impiedad, de toda iniquidad. Tú no te puedes llamar hermano, hermana, si es que no te has apartado de toda iniquidad, de todo pecado. No te engañes.
Quizá el Señor no te conoce. ¿Recuerdas ese pasaje? El Señor pondrá a un lado a las ovejas y al otro a las cabras. Aunque tú vengas a la iglesia bíblica Sola Escritura y el Señor no te conoce, tú eres una cabra. Intenta presentarte a Dios, delante de Dios, aquel juez justo, como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, se esfuerza por aprender, se esfuerza por conocer más del Señor. Por eso hemos abierto los grupos del seminario los lunes y la confesión de fe los martes. Pero es triste ver que los hermanos muchas veces, más que obreros aprobados, parecen obreros reprobados. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, queremos acercarnos delante de ti. Si hasta este punto, Señor, hasta el día de hoy hemos sido simplemente obreros reprobados y tenemos que avergonzarnos de muchas cosas que hemos hecho, Señor, perdónanos. Queremos presentarnos delante de ti como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, que usan, que trazan rectamente tu palabra, que predican tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguyen, reprenden, exhortan, animan, para que tú puedas ser glorificado, tanto en el trabajo, en el hogar y en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Permítenos, Señor, presentarnos delante de ti para ser probados y luego aprobados por ti. Que un día tú puedas decir: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que podamos buscar, procurar con ansias, presentarnos delante de ti cada día como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse y que usamos, que anhelamos, que deseamos tu palabra. En Cristo Jesús te pedimos esto, para gloria suya. Amén.